A ver, quítale loquito. La transición. Listo. Bien, señores, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas con todos. Espero que me estén escuchando con normalidad. Vamos a poder tener esta sesión número, bueno, no sé qué número, pero vamos a poder tener nuestra sesión y el día de hoy vamos a complementar la clase que hemos conversado sobre la Edad Media. De alguna manera quiero hacerles un repaso general para poder capaz de entender mucho mejor lo que vamos a ir comentando todos nosotros juntos y podamos comprender aún más, porque recuerden que en el examen de admisión hoy por hoy te preguntan contextos, ¿no? Te preguntan características, por qué, cómo, dónde. Entonces esas preguntas, pues que hoy en admisión suelen tomarse, necesitamos poder contextualizarlas para que ustedes puedan entenderlas mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces teniendo eso en cuenta, vamos a empezar entonces nuestra sesión del día de hoy. Bien, a ver, vamos por acá. Bien, ya tenemos aquí campeones, estamos viendo, observando el mapa. Bueno, antes de ello vamos a observar un mapa anterior. Ese mapa es el mapa del famoso Imperio Carolingio. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca del famoso Imperio Carolingio, ¿no? El cual fue dividido en ducados, marquesados, condados, los cuales pues cada uno de ellos tenía una administración específica y un jefe específico para esa administración, ¿no? Por ejemplo, el jefe de un conde era un condado, el jefe de un duque, un ducado y el jefe de una marca era un marquesado. También conversamos, muchachos, acerca de las marcas, conversábamos acerca de, por ejemplo, la importancia de las marcas y las regiones fronterizas, ¿no? Hablábamos de la marca bretona, de la marca soraba, de la marca panónica, de la marca hispánica y de todas estas marcas, también la marca oriental. Y de todas estas marcas, la que más nos interesaba en realidad era la marca hispánica, ¿no? Y ustedes recuerdan que esa marca hispánica era tan importante porque esa zona era la que detenía el avance de los pueblos árabes, ¿no? Del Islam, ¿no? Recuerden que en ese tiempo están los omeyas. Entonces ellos se están expandiendo y pues es así como Carlos Martel los expulsa de su intento de ingreso a las Galias y es por esa razón que ellos se terminan quedando en la franja posterior a la marca hispánica, ¿no? Entonces la marca hispánica es tan determinante porque impide el acceso de los musulmanes hacia el norte de Europa. Bien, hasta aquí entonces creo que estamos bien. Vamos a continuar con respecto a esto. Uh, Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Ustedes recordarán, y ya en la clase justo les he comentado un poco sobre esto, que Carlomagno deja el trono a su hijo Ludovico Pío, ¿no? Y cuando él deja el trono a su hijo Ludovico Pío, sus hijos de Ludovico Pío empiezan a pelear y a luchar por los diferentes terrenos de este territorio, ¿no? Es más o menos como la experiencia que ustedes tienen en la cena de Navidad con sus tíos, ¿no? Por los terrenos de la abuela, ¿no? La abuela está viva todavía y tan que se pelean, ¿no? Pero normalmente, eso también pasó en el Imperio Carolingio, ¿no? Por esa razón se va a firmar un tratado que es conocido como el Tratado de Verdún. Aquí está la mítica ciudad de Verdún. Y en este Tratado de Verdún, pues observaremos que los tres hermanos empiezan a dividirse los territorios. Por ejemplo, a Luis el Germánico le tocó la Germania, ¿no? Toda esta zona del río Rin, del Danubio, le toca toda esta zona a Luis el Germánico. A Lotario le toca la Lotaringia y parte de lo que es Italia actualmente. Y a Carlos le toca pues la Galia, ¿no? Le toca la Francia, ¿no? Esa zona le toca a la Carlos. Ahora, lo curioso es que cuando ellos van a reclamar sus territorios, muchos de los condes, duques y marqueses no aceptan su poder. Por esa razón, observaremos de que ellos pierden el poder o pierden la autonomía que ellos habían recibido gracias a este tratado y pues los señores, bueno, los condes, duques y marqueses se quedan con la propiedad de la tierra. Justo también hemos conversado dentro de clases que las bases para hablar del feudalismo, estamos hablando de la gran propiedad de la tierra, o sea, necesitan tierras para poder ser señores feudales y además necesitan siervos campesinos los cuales puedan ayudar y trabajar en dicha tierra. Esas bases permiten el desarrollo y la formación del sistema feudal. Si no existen estas bases, si no existen estas dos características, el sistema feudal no funciona como tal. Por lo tanto, la propiedad de la tierra y campesinos que trabajan en esta tierra permitirán el desarrollo del sistema feudal. Recuerden que en el feudalismo la principal actividad económica es la agricultura, ¿no? Que es una herencia pues, del colonato romano, ¿no? Entonces esa agricultura es la que se va a desarrollar en los feudos o en las tierras. Bien, entonces hasta aquí creo que vamos, bueno, vamos por buen camino. Recuerden ustedes también que en la mañana les he explicado acerca de la división entre clero, nobleza y pueblo. Y cuando hablamos del clero, pues hablamos de dos sectores, como el clero secular y como el clero regular. El clero secular es aquellos que poseen feudos y el regular es el que no tiene feudos, ¿no? El que se dedica a la vida de monasterio. También es importante aclarar de que la nobleza, pues tenemos dos grupos, en la nobleza tenemos dos grupos sociales bastante interesantes a analizar, ¿no? Uno es el señor feudal, el cual posee toda autoridad dentro de su feudo, a eso le han denominado señor, soberanía feudal, y también tenemos al vasallo, ¿no? Que es un señor feudal en potencia, es un noble, pues, pero que no tiene feudo, ¿no? Entonces, en otras palabras, tiene que ir a un feudo y poder ser aceptado por un señor feudal para poder desarrollarse. Ese es el vasallo.
Bien, hasta aquí creo que no tenemos inconveniente. También hemos hablado en la mañana acerca de las relaciones feudo-vasalláticas, ¿no? En la mañana, en la tarde hemos hablado acerca de esto, ¿no? Las relaciones feudo-vasalláticas como el homenaje y la investidura, que son las dos relaciones más conocidas que han existido, ¿no? La relación del homenaje y la relación de la investidura. Bueno, también comentamos acerca de los tipos de siervos. Los siervos de gleba, que son aquellos que están adscritos a la tierra, ellos pertenecen a la tierra, no son libres. Y los siervos libres, a los cuales viven en villas y se les ha denominado con la característica, con el nombre de villanos. Otras cosas que también es importante recalcar es que existen impuestos como la corvea, la talla, las banalidades y la pernada, que son los principales impuestos en realidad que normalmente en admisión van a tomarse, ¿ya? Entonces, al margen de eso y al margen de poder haber repasado esta parte que ustedes han podido llevar en las clases normales, pues vamos a continuar hablando un poco acerca, por ejemplo, de la organización de los feudos, ¿no? Habían diferentes tipos de feudos. Este es un feudo tradicional, un feudo donde incluye un castillo, donde un monasterio y donde incluye una villa, ¿no? Entonces, este es un feudo tradicional. Siempre el castillo era la parte central del feudo, ¿no? Y muchas veces estos feudos estaban protegidos por grandes murallas, ¿no? Es por eso allí es donde sacan ventaja para obtener servidumbre campesina los condes, duques y marqueses. Bien. Entonces, ahora nos toca comentar acerca de otro temita que también es bastante extenso y que es bastante, bueno, digamos que es un poco pesado por entenderlo, pero vamos a tratar de conversar acerca de puntos específicos que nos permitan entender el desarrollo de esta sociedad a partir de estos puntos. Entonces, ahora vamos a hablar de uno de los problemas que normalmente pues aquejó a Europa de esos años. Recuerdan ustedes que se había formado el Imperio Romano de Oriente, en otras palabras, se había formado el Imperio Bizantino. Pues ese Imperio Bizantino ha tenido algunas disputas con la Iglesia, ¿no? La crisis de los iconoclastas, la división, el cisma del Oriente, ¿no? Se separan, forman su propia iglesia, la Iglesia ortodoxa, y esos son los bizantinos por un lado, ¿no? Pero en ese tiempo los bizantinos habían empezado a recibir muchos intentos de invasión y esta vez no eran bárbaros así simples, ¿no? Sino eran turcos. Los famosos turcos van a empezar a intentar ingresar a los territorios del Imperio Bizantino. Y es más, los turcos logran ingresar y tomar ciudades que se encontraban dentro del territorio de los bizantinos. Una de esas ciudades es Jerusalén. Se dice que el emperador Alejo, emperador del Imperio Bizantino, fue alguna vez, ¿no? Se acercó alguna vez bueno, emperador de, bueno, más que todo al Papa, ¿no? La historia más que todo se centra en el Papa, Alejo con el Papa. Alejo y el Papa van a tener algunas conversaciones. Alejo es del Imperio Bizantino, ¿no? Y el Papa Urbano, que aquí lo encontramos, ¿no? El famoso Urbano I, pues ellos van a tener algunos acercamientos. En esos acercamientos encontraremos que Alejo le pedía al Papa, ¿no? Le decía, Señor, nos van a invadir. Y el Papa, pues muy reaciente, ¿no? Bastante déspota en ese sentido, agarraba y decía, pero y a mí no me interesa si los invaden, ¿no? Ustedes son de otra religión. Ustedes hace 90 años, bueno, un poco más, han decidido separarse, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa a mí si los invaden o no, ¿no? Y por eso es que estas negociaciones o estas reuniones entre Alejo y el Papa Urbano, pues no triunfan, no tienen sentido, ¿no? Es más, Alejo dice que palteado se va, ¿no? Él dice, ah, ya, no me quieres ayudar, no te preocupes. Pero recuerda lo siguiente, que después de que a mí me invadan, ¿no? Después que yo sea invadido, de que mi imperio sea invadido, adivina quién sigue. Ustedes. Porque lo único que detiene a esos musulmanes, a esos turcos, de poder traspasar y poder llegar hasta este lugar, es mi imperio. Es el imperio bizantino. Y Alejo también le recrimina al Papa, ¿no? Le dice, cuando ellos invadan mis ciudades, pues a partir de ese momento ellos tendrán más feligreses que los que tú tienes. Y entonces al Papa le preocupó estas dos posiciones, ¿no? Y el Papa dijo, ¿what? ¿Qué hacemos? O sea, de verdad, ¿no? Podemos perder no solo feligreses, no solo, y podemos estar en peligro, ¿no? Porque lo único que detiene la invasión de estos turcos hacia este lado, que es el Imperio Bizantino, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces el Papa le hizo, Alejo, ven, no te paltees, ven para acá, ya, seamos amigos, que conversemos, ya, pactemos, dialoguemos, y pues te voy a ayudar, ¿no? Y es por esa razón que el Papa decide convocar a muchos de los nobles para que puedan ser partícipes de estas cruzadas. Ahora, a esa convocatoria se le llamó el famoso Concilio de Clermont, ¿no? Un concilio donde se reúnen la gran mayoría de cardenales, ¿no? Y se reúnen las personas más importantes pues, que existen en Europa esos años. En este Concilio de Clermont, que se va a realizar en Francia en el 1095, pues empezaron a poder observar con buenos ojos
la expansión del feudalismo hacia Oriente. Y eso es lo curioso. Cuando ustedes le hablen de las cruzadas, campeón, las cruzadas no es otra cosa que guerras motivadas o guerras por motivos religiosos en el papel. Son guerras por motivos religiosos. Estas guerras por motivos religiosos, como aquí mismo la diapositiva lo dice, son lideradas por los señores feudales. Yo quiero que entiendas esto. Usted nunca va a ver a un curita luchando pues en las cruzadas, ¿no? No existen, ¿no? No hay curas luchando en las cruzadas. Es más, los curas para sus parroquias, para su monasterio, algunos iban, ¿no? Pero la gran mayoría del ejército, pues la gran mayoría eran señores feudales, eran siervos, ¿no? Eran militares, eran caballeros, los cuales participaron de estas cruzadas, ¿no? Entonces no te imagines pues que las cruzadas van a llegar pues curas, ¿no? Con su espada, ¿no? Con su hacha, no, eso es muy complicado, ¿no? Entonces, el propósito, y aquí sí viene el propósito, ¿por qué razón se decide hacer las cruzadas? Pues el propósito radica en querer expandir el territorio. ¿Por qué expandir el territorio? Para esos años el feudalismo está sufriendo una de las crisis capaz más fuertes que vivió en su época. ¿Por qué razón? Uno, porque existía algo que se llamaba el mayorazgo. No sé si ustedes alguna vez habrán escuchado. El mayorazgo decía de que el hijo mayor debía poseer todos los terrenos del señor feudal. Y entonces el señor feudal cuando moría, todos los terrenos automáticamente le pasaban a su hijo mayor. Pero hay un problema. El señor feudal solo tiene un hijo. No tiene un hijo, no tiene muchos hijos. Y entonces, ¿qué va a pasar si solamente a uno le entregas el territorio? Se van a pelear. Y entonces el hermano mayor, para evitar peleas, entonces el hermano mayor decía, no, tabón, ¿qué me voy a estar peleando con estos manes? No, mejor le entrego un parte del terreno a cada uno para que no me esté molestando. Y entonces literalmente este señor, o este hermano mayor, este señor feudal, agarraba y le entregaba, pues, dividía los feudos para sus hermanos también, ¿no? Para que no lo molesten, ¿no? Para que no lo fastidien. Y entonces así, los feudos, cada vez que en algún punto fueron feudos tan grandes, esos feudos quedan reducidos. Y cada vez los feudos eran mucho más pequeños, ¿no? Teníamos un problema grave ahí. Además de eso, es que en estos feudos, pues, se había empezado a trabajar la tierra y no había, pues, quien hidrate la tierra, ¿no? De alguna manera no había quien, abone la tierra, ¿no? Las técnicas de restauración de la tierra, pues, eran escasas, ¿no? Por lo tanto, la tierra era una tierra pues que se había vuelto cada vez infértil, ¿no? Si tú utilizas mucho la tierra, pues esa tierra se vuelve infértil. Y eso estaba pasando en el feudalismo, ¿no? Entonces, uno, tenemos feudos muy pequeños y además nuestras tierras son infértiles, ¿no? Entonces, cuando el Papa ve esto, ve que hay una oportunidad diferente, ¿no? Hay una oportunidad diferente porque eso sería tener tierras en Oriente. Entonces el Papa pues decide convocar para algo que él creía pues que los señores feudales iban a ver con buenos ojos, ¿no? Expandir el feudalismo hacia el otro lado, expandir el feudalismo hacia Oriente. Entonces, ¿qué mejor oportunidad que tener estas cruzadas, ¿no? En lucha supuestamente por la fe, ¿no? Entonces, una de las cosas que ustedes deben recordar es que las cruzadas se hacen netamente para expandir las tierras de los señores feudales hacia Oriente. La excusa o el pretexto es recuperar Tierra Santa, dado que en 1905, como aquí lo dicen las causas, en 1905 los turcos habían tomado Jerusalén y estos turcos pues estaban supuestamente profanando la Tierra Santa. Es por eso que esta profanación de la Tierra Santa debía impulsar a todo buen cristiano, a todo adepto al cristianismo, a poder aceptar, a poder conciliar y a poder luchar por la tierra donde Cristo había desarrollado parte de su vida. Ahora, esto es algo muy curioso, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, hablamos de Jerusalén, siempre se habla de Guerra Santa, ¿no? Pero siempre se habla de Tierra Santa, ¿no? La famosa Tierra Santa. Profesor, ¿y por qué es Tierra Santa Jerusalén? ¿No? Es imposible creer que Jesús nació en Jerusalén, ¿no? O sea, no nació en Jerusalén, los hechos mismos nos dicen que no nace en Jerusalén, pero entonces, ¿por qué es tan importante Jerusalén? Sencillo, ¿no? Porque en esa zona se cree que de alguna manera Jesús habría desarrollado sus eventos más importantes. Ustedes que son muy católicos, muy feligreses, ustedes que celebran la famosa Semana Santa, ustedes recordarán pues de que en la Semana Santa es más, se inicia con un evento crucial. Ese evento es conocido como el Domingo de Ramos. ¿Recuerdan? En este Domingo de Ramos o marca la entrada de Jesús con su borrico a la ciudad de Jerusalén. Ese es el famoso Domingo de Ramos. Bien, entonces los demás hechos que se dan posterior al Domingo de Ramos son todos en Jerusalén. La última cena, casi todos. El Getsemaní, ¿no? El Calvario, ¿no? Que le cortan la oreja, Pedro le corta a un guardia, el milagro de Jesús. Todas esas escenas, o gran mayoría de esas escenas, se dan dentro de Jerusalén. Por eso es que se cree que la parte fundamental de la vida de Jesús se da y se narra dentro de la ciudad de Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces por eso pues nace este deseo, ¿no? O Jerusalén. Es más, el Santo Sepulcro, el famoso Santo Sepulcro, se encuentra en Jerusalén. Por esa razón es que nace este deseo de poder
recuperar dicha Tierra Santa. Profesor, causas políticas. A ver, primera causa política, y lo vamos a observar, dice, es el expansionismo del imperio turco selyúcida. Claro que sí, ¿no? O sea, había un miedo que el imperio turco sigue expandiéndose, ¿no? Es más, el único, como te lo decía hace un rato, el único que permitía que el imperio turco no llegara a Europa y no conquistara Europa, ¿quién era? Era los bizantinos. Porque los bizantinos eran usados algo así como una muralla defensiva, ¿no? Porque para poder cruzar Europa necesitas pues vencer a los bizantinos, ¿no? Entonces esa era la dificultad que se estaba presentando, ¿no? Y pues los bizantinos pues pagarán el pato, ¿no? Pagarán el pato. Bueno, vamos a ir conversando poquito a poquito. Y en la religiosa ya está, ¿no? 1905, recuerda que los turcos toman Jerusalén, por lo tanto nace el deseo de recuperar Tierra Santa. Ya te expliqué por qué Jerusalén podría llegar a ser Tierra Santa. Bien, en las causas económicas, por ejemplo, tenemos el deseo de extender el famoso sistema feudal. Ustedes recordarán que ya lo hemos comentado, que el feudalismo había entrado en crisis, ¿no? Y esa crisis había generado, uno, por los feudos pequeños, y dos, no solo feudos pequeños, ¿no? Sino que la tierra era improductiva. Claro que sí. Feudos pequeños y tierra improductiva había generado pues este problema, ¿no? Este inconveniente. Bien, hasta aquí espero que estemos en lo correcto. Sí. Vamos a continuar. Ok. Se dice que para la primera cruzada, bueno, se comenta mucho, que para la primera cruzada, el concilio de Clermont, empezaron a debatir, ¿no? ¿Cómo convencemos a la gente? ¿Cómo convencemos, pues, de que nos apoyen en esta cruzada, ¿no? Por eso es que el Papa Urbano, en esa primera cruzada, cuando él va a invitar a todos los demás a poder participar de esta cruzada, se cree pues que el Papa Urbano hasta les perdonó los pecados, ¿no? Aquel que participe de la cruzada, pues será perdonado los pecados, ¿no? Y mucha gente se animó, ¿no? Es más, en esta primera cruzada aparece un personaje muy llamativo que se llama Pedro el Ermitaño. Y cuando Pedro el Ermitaño dice que predicaba con tanta euforia, debe parecerse al pastor de tu iglesia, predicaba con tanta euforia que la gente lo convencía, ¿no? Es más o menos así Pedro el Ermitaño diría lo siguiente, ¿no? Gente común de Huaral, de Chancay, ¿no? Recuerden ustedes de que nos encontramos en una situación complicada. La Tierra Santa ha sido ocupada. La Tierra Santa, aquella por donde Jesús cruzó, caminó, pisó, sudó, ha sido ocupada. Y como todo buen cristiano tenemos un deber al cual no nos podemos negar. Por lo tanto, alzad vuestras manos, preparad vuestras piernas y cargar la cruz como Él la cargó. Debéis ir a Jerusalén. Es nuestro deber como cristianos. Y la gente se convenció. La gente eufórica, wow, vamos. Y la gente empezó a acumularse atrás de Pedro el Ermitaño. Muchos de los que siguieron a Pedro el Ermitaño eran campesinos, en realidad. Muchos de los que siguieron a Pedro el Ermitaño eran personas de a pie, ¿no? O sea, personas comunes, ¿no? Las cuales de alguna manera, pues así como ustedes, no saben ni de guerra, ¿no? Pero ¿qué? Estaban emocionadas. Estaban muy emocionadas con lo que iba a pasar. Al punto de que esas personas empezaron a buscar la forma, aunque no conocían de guerra, de aprender a manejar estas armas, ¿no? Esta primera campaña, o bueno, esta primera fase de la primera cruzada, ha sido denominada la famosa fase popular. Porque había, para que más o menos ustedes entiendan esto, había muchas ganas, pero poca preparación. ¿Ya? Es más o menos que tú, como tú en el examen. ¿Ya? Había muchas ganas, mucho entusiasmo, mucho deseo, mucha algarabía, ¿no? Por recuperar Tierra Santa, el Santo Sepulcro, para que no profanen esos lugares. Pero preparación es lo que faltaba. Pues, terrible, ¿no? Terrible. Y es por esa razón que ellos ni siquiera llegaron pues a Jerusalén. Y antes de que lleguen a Jerusalén van a ser aniquilados, ¿no? Triste, ¿no? PvP. Profe, de verdad, claro, van a ser aniquilados mucho antes que lleguen a Jerusalén. Y entonces lo curioso es que esta fase popular fue un tremendo fracaso, ¿no? O sea, por eso te decía, había muchos ánimos, pero pues no había la preparación necesaria para eso, ¿no? Ahora, existe otra fase en esa misma primera cruzada que se llama la fase señorial. Y dicha fase señorial ya estamos hablando de señores feudales, un ejército organizado, ¿no? Un ejército equivalente para poder luchar contra otro ejército pues de las mismas dimensiones, ¿no? Que el ejército turco, que el ejército turco no era cualquiera, ¿no? Era un ejército bastante preparado, bastante organizado, ¿no? Ustedes entenderán pues que este ejército turco tiene mucho, ¿no? Tiene muchos de ellos han sido preparados específicamente para poder, organizados para poder estar en campos abiertos de guerra, ¿no? Entonces ya capaz alguna vez tengamos la oportunidad de hablar de Imperio Turco y podamos empezar a explicar pues la formación militar que sus ejército de élite normalmente solía tener, ¿no? Bien,
Continuemos. Después de eso también es importante recalcar que en esta fase señorial ya estamos hablando pues de que llegan a Jerusalén, ¿no? Y cuando llegan a Jerusalén, lo curioso, campeones, es que llegan a Jerusalén y la encuentran más o menos como Torcuato Tasso lo describirá, ¿no? Ustedes han visto por si acaso la película Guerra Mundial Z. Cuando ustedes vean la película Guerra Mundial Z, van a encontrar a Jerusalén amurallada. Y así igualito encontraron estos cruzados. Llegaron a Jerusalén y estaba amurallada. Profe, ¿qué eran? ¿Zombies? No, no seas malo. Ellos no son zombies, ¿no? Sino que de alguna manera eran humanos, ¿no? Eran personas cruzadas, pues, los cuales querían ingresar a Jerusalén, ¿no? Y la situaron a Jerusalén para ver si se rendían. Y al final Jerusalén cae, ¿no? Y no solamente recuperan Jerusalén, sino recuperan, por ejemplo, la famosa ciudad de Acre, ¿no? Ellos recuperan Acre. Y pues ellos van a controlar todas esas rutas, ¿no? Para poder protegerlas. Y para poder proteger las rutas, pues se dice que ellos pues empiezan a crear algunas órdenes de caballeros, ¿no? Por ejemplo, ahí surgen los famosos caballeros templarios y los caballeros hospitalarios. Si alguna vez te has preguntado cómo surgen los caballeros templarios, pues ahí está la respuesta, ¿no? Es en esa escena que surgen los caballeros templarios. Bien, espero que hasta aquí estemos bien. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. Con eso ya terminaríamos pues nuestra primera cruzada, ¿no? Hay que entender que la primera cruzada es una cruzada donde hay mucho éxito y hay muchos ánimos, ¿no? Entonces, otra cosa que también debemos recordar es que el señor feudal más grande de la Edad Media es el Papa. O sea, ese Papa que está impulsando la cruzada y todo lo demás, él es el señor feudal más grande de la Edad Media, ¿no? Él es el que tiene los famosos estados pontificios, ¿no? Y más adelante esta información nos va a servir. Bien, continuemos. Posteriormente a la primera cruzada, pues los ánimos estaban bastante eufóricos, ¿no? Porque habían logrado su objetivo. Y es así como se decide organizar una segunda cruzada. Una segunda convocatoria que va a ser convocada por el Papa Eugenio III. En esta convocatoria ya empezaremos a ver nombres propios para poder defender la Tierra Santa o expandir pues el feudalismo. Por ejemplo, uno de los nombres propios que surge en ese tiempo es Luis VII de Francia y Conrado II del Sacro Imperio Romano Germano. Lo curioso es que esta segunda cruzada no tiene tanto éxito como lo había tenido la primera, ¿no? Por muchos factores en realidad, pero no es el éxito, no es el boom que fue la primera, ¿no? Y estos son derrotados pues en Damasco y Orontes. Así es como las cruzadas empiezan pues a cada vez entender que no va a ser tan fácil poder conquistar esta zona y poder hacer retroceder a los turcos, ¿no? Bien, vamos a continuar con la siguiente diapo. Aquí en esta diapositiva podemos observar las siguientes cruzadas o las posteriores cruzadas que se van a ir dando. Por ejemplo, encontramos la tercera cruzada, que esta es muy curiosa, porque esta cruzada es conocida como la cruzada de los reyes, ¿no? Tres reyes, el rey del Sacro Imperio Romano, el rey de Francia y el rey de Inglaterra, se van a unir a convocatoria del Papa Clemente para poder ellos ir a las cruzadas. Es la convocatoria de los reyes. Los reyes van a empezar a organizarse para ir a las cruzadas, invierten mucho dinero para poder hacerlo. Es más, los señores feudales también invierten mucho dinero, muchas de sus riquezas en general, para poder ir a las cruzadas, porque supuestamente pues estaba la promesa, ¿no? De tener más tierras, de los feudos iban a aumentar y todo eso. Entonces muchos decidieron invertir en esto. Y pues en realidad pues las cosas aquí en la tercera cruzada se complicaron. Es más, casi Ricardo Corazón de León pierde la vida, ¿no? Si no fuera porque el sultán Saladino con él termina firmando el pacto de Siria, pues Ricardo Corazón de León, este rey tan conocido, pues hubiera sido asesinado, ¿no? Hubiera perecido, ¿no? Entonces, firmar un pacto de paz al haber invertido tanto dinero, pues no es muy favorable, ¿no? Algunos creen que esta no fue un fracaso realmente, sino que fue algo así como un empate, porque hay un pacto de paz, ¿no? Pero hay que ser muy inteligentes, pues muy juiciosos en este sentido, ¿no? Hay que tener un buen criterio para poder evaluarlo, porque si ustedes se dan cuenta, si solamente firman un pacto, tenemos un problema, porque ¿quién ha invertido la plata? Claro, han firmado un pacto para no ser derrotados por completo, ¿no? Entonces estamos hablando de que en esta tercera, la inversión es tanta, pero la productividad es muy poca. Por eso es que la cuarta cruzada uh, es muy interesante analizarla, porque ya en la tercera los reyes han invertido dinero, muchos feudales han invertido dinero, y hasta ahora no ven fruto de ese dinero.
no ven pues que hayan podido lograr lo que les había prometido, ¿no? Tierras allá, ¿no? Entonces no hay, no, ellos no pueden ver estas tierras. Entonces, como no pueden ver estas tierras, muchos de ellos se empezaron a frustrar y no encontraban dinero, ¿no? Algunos ya no querían invertir, ¿no? O sea, los estados ya estaban cansados pues de intentar invertir en algo que parecía que no iba a tener sentido, ¿no? Y es por esa razón que en esa escena, cuando hay este problema pues de que nos falta dinero para poder hacer una nueva campaña, ¿no? Porque el Papa impulsaba, Inocencio decía, hay que hacer otra campaña, necesitamos otra campaña, no es suficiente con tener Jerusalén, ¿no? No es suficiente con eso, necesitamos seguir extendiendo nuestro territorio, ¿no? Y entonces, pues, es aquí cuando deciden llamar a un grupo que había empezado a acumular el dinero. Ese grupo que había empezado a acumular el dinero ha sido conocido en la historia como la burguesía, ¿no? Que de alguna manera nace en las villas, ¿no? Esas villas donde estaban los famosos siervos libres y que ellos empiezan pues a hacer pequeñas actividades, ¿no? Pequeños especialistas, y estos especialistas pues al final y al cabo terminan siendo aquellos que empezarán a vender los productos y acumularán el dinero, que lo llaman la acumulación de capital o el capitalismo cero, y ellos empiezan pues a acumular todo el capital que pueden, ¿no? Entonces ellos empiezan a vender sus productos, sus objetos, ¿no? Sus objetos empiezan a venderlo en los feudos, ¿no? Pidiendo permiso muchas veces a los señores feudales y hasta pagando impuestos para poder venderlo, ¿no? Es más, los señores feudales a veces se negaban, ¿no? Y a veces se enojaban de que estos, de alguna manera los llamaban avariciosos, codiciosos, porque muchos de los objetos que ellos vendían a veces eran muy caros, ¿no? Y el señor feudal decía, pero ¿cómo va a vender esto tan caro, no? Y le decía, no, pues ese es mi trabajo, ¿no? Ese es el fruto de mi esfuerzo, ¿no? Entonces yo puedo poner el precio que crea conveniente, ¿no? Y así sucedía, ¿no? Así pasaba, pues, que los señores feudales y la burguesía, o la burguesía que estaban haciendo, esta clase social que estaban haciendo en las villas, que más adelante se llamará burguesía, pues van a empezar a tener esta relación. Cuando ya no hay dinero para poder invertir en las cruzadas, es cuando los señores feudales deciden ir a pedirle dinero a ese grupo que ha empezado a acumular el dinero. Y ese grupo se llama la burguesía. Ese grupo que se llama la burguesía les dice, mire señores, ¿ustedes quieren el dinero? Bacán. Está bien, nosotros le podemos dar el dinero que necesitan. Pero necesitamos condiciones. ¿Qué condiciones me vas a dar? Pregunta el señor feudal. ¿Qué condiciones vas a querer para prestarme el dinero? Sencillo. Primera condición es que yo necesito de que usted, uno, me devuelva ese dinero, pero con impuestos. Eso ustedes ya más o menos lo van a conocer, ¿no? Los bancos pues hacen eso, ¿no? Y los burgueses dicen, ya, yo te presto, pero me tienes que dar con algunos impuestos, con algunos beneficios, ¿no? Claro, algo más. Ahí está. ¿Cómo me aseguro de que usted me dé eso? Allá. Yo necesito una autorización, ¿no? Un pagaré, una hoja donde usted me firme de que así va a ser. Pero como yo no puedo estar seguro de eso y usted necesita mi plata, bien, entonces permíteme que las ciudades que han quedado, pues las ciudades romanas que nadie las usa, ¿no? Entonces poder refundar mis ciudades allí y poder hacer mi comercio en esa zona. Y ya no tener que estar dependiendo, que estar teniendo que pedir autorización al feudal, al rey, no. Quiero ser libre en ese sentido, ¿no? Quiero tener la libertad para poder fundar mis ciudades, ¿no? Y eso se llamó las famosas cartas Puebla. Las cartas Pueblas eran las autorizaciones que los señores feudales dijeron, ya, pues ya, si necesitamos esa plata y están que nos joden con esto los burgueses, entonces hay que darle, pues. Vamos a darle las cartas Pueblas. Y empezaron a darles cartas Pueblas. Donde que ellos ojo acá, aceptaban que podían fundarse, los burgueses eran libres para fundar sus ciudades y sus ciudades eran autónomas, ¿no? Entonces los señores feudales empezaban a dar todo porque necesitaban la plata. Es más, algunos burgueses le pidieron una tercera condición. Y aquí hablamos de familias poderosas, ¿no? No familias pues como la gente simple, ¿no? No estamos hablando de familias que manejaba el dinero, manejaba el capital de una manera macro, ¿no? Un capital bastante fuerte, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estamos hablando de los Wetzel, de los Fugger, familias poderosas económicamente. Y dichas familias poderosas económicamente son aquellas las que van a empezar a prestar su dinero. Y le van a poner a algunos hasta una tercera condición. Profesor, ¿cómo ha sido una tercera condición? Claro, le dicen, miren, última condición para poder yo prestarle mi dinero porque ustedes lo necesitan. Entonces, sencillo, quiero que me lleven a las cruzadas. Si ustedes me llevan a las cruzadas, yo les presto el dinero. Y entonces el feudal dijo, pero ¿para qué? Mira, ya te estoy dando carta pueblo, te estoy dando libertad para que puedas ser autónomo y fundas tus ciudades también. Te voy a pagar tu dinero. ¿Y ahora quieres que te lleve las cruzadas? No, está loco, no, imposible, no quiero. ¿Para qué te voy a llevar? Vas a estorbarme nada más. Y los burgueses decían, no, si me llevas, te presto. Y si no me llevas, no te presto. Entonces muchos feudales tuvieron que aceptar. Es por eso que aquí hay algo muy curioso. A esta cuarta cruzada le han denominado la famosa cruzada comercial. Ahora, si ustedes tienen la oportunidad, a ver, vamos a ver si podemos ingresar a Alert.
para poder entender un poquito lo que les estoy comentando. Earth, Earth. Si funciona, bacán. Ahí está, justo estamos creo que en la zona. Uy, sí, sí estamos en la zona. Claro, estamos en la zona. A ver, vamos a voltear un poco el mapa. Ah, verdad, no lo estoy transmitiendo. Perdón, 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 niños. A ver. Deme un segundo, vamos a colocar una pantalla más. Espera, espera, espera. Ahí está. A ver, ahora sí creo que lo pueden ver. Ya, listo. Vamos a... Ya, listo. Entonces, para que ustedes puedan tener una idea de lo que les estoy hablando. Está el mapa invertido, no se preocupen. Lo vamos a dar vuelta. Uy, ya. Perdón. Y ahora sí. Ahora capaz ya puedan reconocer esta zona. ¿Sí pueden ya? Ahí está. Entonces, cuando los cruzados empiezan a llegar a diferentes partes pues, de Europa, ¿no? Toda esta zona, ¿no? Vamos a acercarlo un poquito más para que podamos entenderlo. Ahí está. Ya, ellos empiezan a llegar de toda esta zona pues, de Europa, de diferentes sectores, ¿no? Empiezan a llegar los, los cruzados, ¿no? Y entonces lo curioso es que ellos esperaban pues conquistar estas tierras, ¿no? Para poder tener más feudos y todo por el estilo. ¿Ya? Lo curioso es que en esta cuarta cruzada, que es llamada la cruzada comercial, porque va a estar financiada mucha o gran parte de ella por los burgueses, en esta cruzada comercial ellos también van a tener pues algunas dificultades, ¿no? Por ejemplo, miren, a ver, vamos a ponerlo por aquí. En esta cuarta cruzada, bueno, se cree pues que a pesar de las dificultades que pudo haber y que Bonifacio Montferrat, Boldino de Flandes, Teobaldo de Campaña, todos ellos pudieron tener, ellos pues no iban a perder, ¿no? Y entonces cuando vieron pues que las cosas se ponían duras, decidieron saquear capaz el lugar donde ellos eran aliados supuestamente, ¿no? Y ese lugar se llama Estambul. Antiguamente Estambul tenía otro nombre, ¿no? Ese lugar se llamaba Constantinopla. Si ustedes se dan cuenta, Estambul permite el ingreso. Esto de aquí se llama el Bósforo, ¿no? Esto es Estambul, ¿no? Y esto es el Bósforo. El Bósforo permite el ingreso. Este es el Bósforo. Permite el ingreso hacia un mar conocidísimo, ¿no? Ese mar se llama el mar. Ahí está, este de acá. El mar que te hace recordar a tu ex, se llama el Mar Negro, ¿no? Dicho Mar Negro es conocido porque es un mar muy comercial, ¿no? Es más, en estas zonas, con esta zona se conectaba y se podía llegar a la famosa ruta de la seda, ¿no? O sea, es un mar comercial pues por excelencia y que ha durado muchos años ese comercio que mantienen pues esta zona con esta región. Ahora, Estambul, Turquía, era el punto, bueno, en esos tiempos Constantinopla era el punto clave, ¿no? Porque por aquí ingresarían los barcos para poder empezar a comercializar. Pero antes de que eso suceda, pues la cruzada comercial fue la que reabrió estos comercios. Porque si esta cruzada comercial no hubiera habido, pues el comercio se hubiera seguido manteniendo en los lugares que hasta ahorita o hasta ese tiempo existían. Entonces, ¿la cruzada comercial o la cuarta cruzada beneficia en eso a la burguesía? Claro que sí. Por eso cuando te pregunten por qué los burgueses deciden apoyar o deciden de alguna manera acompañar a los señores feudales en las campañas de las cruzadas, es sencillo, porque los burgueses solo buscan una cosa. Los burgueses desean ampliar sus mercados. Es por eso que ellos apoyan y financian esas campañas, porque deciden ampliar sus mercados. Y bueno, ¿les resultó? Claro que sí, ¿no? Porque se reactiva ahora con mayor eficacia esa ruta hacia el Mar Negro. Por lo tanto,
esa conexión con la mítica ruta de la seda, ¿no? Entonces ahí está. ¿Por qué los burgueses apoyan las cruzadas? Sencillo, porque ellos veían beneficios a su favor y uno de esos beneficios es el poder ampliar sus áreas comerciales y sus rutas comerciales, por ende. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta. Me está diciendo que entonces ahora los burgueses van a poder fundar ciudades. Claro que sí. Los burgueses empiezan a fundar ciudades y formaban ciudades en el camino en los caminos, ¿no? En medio de los caminos, o también formaban ciudades pues en las ex ciudades romanas, ¿no? Y ahí ellos empezaron a fundar las ciudades, ¿no? O refundarlas. Y muchas de esas ciudades empezaron a llamarse con el término de burgo, ¿no? Es más, ustedes van a Alemania, donde estaban los Fugger, muchas de las ciudades burguesas que se empezaron a formar, ahí están, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a ver aquí Hamburgo, ¿no? ¿Han escuchado? ¿No? Friburgo, son ciudades, pues, Wolfsburgo, ciudades burguesas, ¿no? Burgo, eran los bueno, no mercantilistas, ¿no? Sino los comerciantes de la época, ¿no? Entonces, estos burgueses que han empezado a comercializar son los que de alguna manera van a desarrollarse en esa zona y fundarán dichas ciudades. Bien, hasta aquí espero poder haberles ayudado un poquito. Ahora sí regresamos a nuestra diapositiva. Pururum. Listo, ahí está. Entonces, así se da o así se desarrolla la famosa Cuarta Cruzada. Si queremos resumir un poco el tema, podríamos decir que la Quinta Cruzada, ¿no? Y la Sexta Cruzada, y la Séptima Cruzada, y la Octava Cruzada tienen algo en común. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo que tienen algo en común? Claro, pues, porque todas, si ustedes la ven, aquí todas terminan, casi todas, en fracaso. La quinta es una derrota total, ¿no? Total. La sexta creo que también se vería como un fracaso, pues. Y la séptima, el rey Luis IX, el santo de Francia, ¿no? El rey va a ser derrotado. Y pues él decide hacer una nueva campaña, ¿no? Con el Papa Clemente IV, ¿no? Y cuando él hace esta nueva campaña, pues lo curioso es que este Luis pues pierde la vida, ¿no? Gracias a la peste. Pero, ¿la peste? Me suena eso, ¿no? La peste, claro, pues. Porque en ese tiempo se empezó a propagar la famosa peste, la peste negra, ¿ya? Entonces ya con esto vamos cerrando lo que es las cruzadas. Profesor, ¿cuál era el sueño de ellos? Bueno, recuperar Tierra Santa, ¿no? Pero no se pudo, pues. No, bueno, se pudo en un momento, ¿no? Y se va a volver a perderlo, ¿no? Bien, hasta aquí espero haber podido ayudarles un poco a entender lo que es las cruzadas. La cruzada es un tema muy amplio, ¿no? Podríamos hablar horas y horas, pero pues el tiempo aquí es muy limitado. Entonces vamos a continuar, ¿ya? A ver, vamos, observemos esta imagen. Si ustedes se ponen a observar esta imagen, capaz podamos entender cuál es, digamos así, cuál es la parte central de la vida en la Edad Media, ¿ya? La parte central de la vida en la Edad Media. A ver, observen la imagen, por favor. Observen la imagen. ¿Qué observan en esa imagen? ¿Qué será lo central en la Edad Media, ¿no? Bueno, en la baja Edad Media, en la parte final de la Edad Media. ¿Qué será el centro central de las ciudades? Miren, ustedes han visto que muchas veces las ciudades se forman a partir de las plazas mayores, ¿sí? Las plazas mayores están en el núcleo de la ciudad y a partir de ellos se empiezan a formar a los costados. Hoy por hoy las ciudades, por ejemplo, como Shanghái, ¿no? Te han visto, la plaza mayor está muy cerca de la playa, ¿no? Y pues, profe, ¿esa es la plaza de armas? Sí, pero el nombre correcto según Deneri se debe referir plaza mayor, ¿ya? Ese es el nombre correcto según Marco Aurelio. Y entonces, pues, estas plazas mayores, nos dicen de alguna manera la estructura que la sociedad presenta. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos viendo que la ciudad se construye alrededor de un mercado. O sea, ¿qué me dice eso? ¿Qué información me da a mí al poder observar una ciudad construida alrededor de un mercado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué información me da a mí el decir pues que una ciudad va a ser construida alrededor de un mercado? A ver, por ahí, ideas. ¿Cuál será la principal actividad económica que entonces realizarán estos hombres? Pues, ¿no? Eso me puede decir, ¿no? ¿Cuál es la principal actividad económica que van a realizar estos hombres? Pues sencillo, pues ellos van a realizar, ¿qué es? El comercio como actividad principal. Profesor, espere. Si esos son comerciantes, entonces ¿qué son? Son burgueses, pues. Claro, ellos empiezan a acumular el dinero, ¿no? Y ahí surgen los bancos, ¿no? Es más, se decía que la persona o el banco surge de una persona que sentaba en un banquito y prestaba plata, ¿no? Y hoy por hoy esa persona o esa entidad que te presta plata se llama banco, ¿no? Ahí está. Eso sería el nacimiento de los bancos. ¿Bien? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que estamos en lo correcto, ¿no? Vamos a continuar. Algo que también es curioso poder analizar es analizar el comportamiento de estos burgos. Porque esta ciudad que está llena de comercio se llama burgo, ¿no? Esos burgos, analizar cómo se comportan. Bien, vamos a ver para eso un cuadrito que está en la siguiente diapositiva.
A este proceso se le ha llamado el renacimiento de las ciudades. Profe, espera, renacimiento. Claro, pues porque vuelven a nacer las ciudades. Las ciudades recuerdan que habían estado en la Edad Media, habían estado perdidas, ¿no? O sea, en otras palabras, habían estado descuidadas, ¿no? Las habían dejado allí, ¿no? Cuando los burgueses llegan, la encontraban, pues, algo así como cuando Jaime Minga llegó a Machu Picchu, ¿no? Todo lleno de musgo, ¿no? Todo lleno de vegetación, ¿no? Todo cochino, ¿no? Tranquilamente parece tu casa, ¿no? Entonces, así más o menos encontraron las ciudades, ¿no? Y entonces, mire lo curioso. El renacimiento de las ciudades tiene algunas causas. Uno, la primera causa es el aumento de la producción agraria. O sea, estamos hablando de que otra vez la producción agraria va a empezar a aumentar. Profesor, consecuencia de esto, los campesinos van a generar excedentes y esos excedentes lo pueden vender, lo van a poder vender en los mercados. Consecuencia de estos excedentes que se venden en los mercados, pues estamos hablando ya de la renta en dinero, ¿no? Cuando el señor feudal ya agarraba y decía, pues ahora tienes que entregarme tanto por las tierras que te estoy alquilando, ¿no? Entonces esto hace pues de que de alguna manera los productos aumenten y todo, ¿no? Profesor, y se va a vender, o bueno, de alguna forma, estos productos que se venden en los mercados permitirán el desarrollo de especialistas. Y esos especialistas eran artesanos y eran comerciantes. Como consecuencia de ello, ¿no? Como consecuencia de ello, se van a formar en las ciudades, o se van a formar las ciudades. Hemos dicho que las ciudades pueden ser de dos tipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las ciudades antiguas, que son las que se regeneran, o sea, vuelven a existir, y las ciudades, pues, nuevas, ¿no? Las ciudades nuevas, que podían ser en dos lugares específicamente. Uno, junto a los mercados, junto a los castillos y monasterios. Sencillo, pues, porque estás junto a un mercado o junto a un castillo o a un monasterio, tu ciudad, pues, tu nueva ciudad va a crecer, ¿no? Ya que tu ciudad es comercial. Entonces la gente va a ir del monasterio, del castillo, va a ir a tu ciudad para poder comprar los productos que necesita. Igual, entonces junto a los mercados, ¿no? Entonces impulsa el comercio de tu ciudad. Y la otra forma, otro lugar donde eran construidos las nuevas ciudades o reformadas las nuevas ciudades, eran en los caminos. Justo lo hablaba de eso, ¿no? Los caminos, los cruces de rutas, los puentes, son lugares donde se van a establecer pues estas nuevas ciudades. Bien, estas nuevas ciudades van a dar lugar a los famosos barrios de maestros y artesanos, o sea, comerciantes y artesanos, ¿no? Y a su vez, pues estos buenos artesanos, ¿no? A los burgos y los burgueses, o sea, ellos son los burgos y los burgueses. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es el nacimiento de la burguesía. Entonces, repasamos un poquito. Cuando empieza a aumentar la producción agraria, hay excedente productivo. Ese excedente productivo se vende en el mercado. Y cuando se vende en el mercado surgen artesanos y surgen comerciantes. La consecuencia es que estos artesanos y comerciantes van a querer pues asentarse en ciudades específicas. Y hay ciudades que se refundan, las antiguas ciudades romanas, y las nuevas pues que normalmente están a orillas de los puertos, ¿no? De los ríos, en el cruce de rutas, en los caminos. Es más, la imagen que nosotros observamos aquí es curiosa porque ustedes ven, aquí ven un cuerpo de agua, ¿no? Entonces me dice que aquí tienen un puente, ¿no? Digo, un puerto, ¿no? Entonces eso significa que eso impulsa a esta zona al comercio, ¿ya? Bien. Ahora, cuando reciben ellos la Carta Puebla, con la Carta Puebla ellos ya iban a ser autónomos, ¿no? Y como van a ser autónomos, su gobierno así lo va a hacer. Por lo tanto, miren lo curioso. Antes, los gobiernos, si vamos aquí en esta parte del mapita, los gobiernos estaban sometidos al señor feudal. Por eso dicen, ¿no? Inicialmente el señor feudal comete abusos contra estos, contra estos comerciantes, contra estos artesanos, y pues los burgueses van a crear las primeras comunas, ¿no? Las comunas se van a regular por la Carta Comunal o también por la Carta Puebla. Esa Carta Puebla que los señores feudales empezaron a entregar, uno, porque ellos deseaban dinero que los burgueses les prestaran. ¿Para qué? Para las cruzadas. Por eso, además de esto, el rey o noble era quien garantizaba los derechos básicos de esos burgueses. Después de esto, se crea el Consejo Comunal, el cual está encargado de tres disposiciones principalmente: recaudar impuestos, aprovisionar a la ciudad y defender las ciudades. Ese Consejo Comunal delega, bueno, al Poder Ejecutivo, o encarga el Poder Ejecutivo a un alcalde, o también llamado burgomaestre. ¿Ustedes alguna vez han ido a una ceremonia de la municipalidad? Cuando ustedes vayan a una ceremonia de la municipalidad, van a observar que a los alcaldes le dan algunos títulos. Uno de los títulos que le dan al alcalde es la autoridad edil, así le dicen,
con usted es la autoridad edil. Y eso de edil tiene que ver mucho con Roma. Es una herencia romana, ¿no? El edil era el alcalde un distrito, digamos así, el encargado del lamento de una ciudad. El alcalde de una ciudad, el gobernante de una ciudad es el edil. Y lo curioso es que así nace, ¿no? El edil. Pero hay otro término también que utilizan a veces para presentar a los alcaldes, ¿no? Dicen, con ustedes el burgomaestre de la ciudad de Huaral, ¿no? O el burgomaestre de la ciudad de Chancay. Entonces, cuando hablan de burgomaestre, no es otra cosa que el alcalde, ¿no? Y quiero burgomaestre, el jefe del burgo. Así es, sencillo. El burgomaestre, el jefe del burgo. ¿Listo? A ver, funciones. A ver, vamos por acá. ¿Qué funciones poseían? Uno, funciones administrativas, económicas y culturales. Las ciudades ahora son autónomas, tienen su propio gobierno y son los burgomaestres. Ahora son sedes de condados u obispados, y entonces por eso se van a convertir en espacios de libertad, ¿no? Y empiezan, digamos así, a recibir a siervos que empiezan a escapar, ¿no? Eh, y es más, hay una condición que es curiosa. Si los siervos viven un año y un día, pues ellos pueden ser libres de su servidumbre, ¿no? Si ellos logran quedarse un año y un día, pueden ser libres de su servidumbre, ¿no? Entonces ahí está. Y esto va a realizar pues el famoso crecimiento urbano comercial. Bien, creo que hasta aquí estamos en lo correcto. Vamos ahora a continuar con nuestra siguiente diapositiva. Me imagino que ustedes alguna vez han visto este mapa, creo que siempre lo hemos comentado, pero aquí quiero con ustedes analizar pues este mapa, ¿no? Tratar de poder entender el mapa y qué es lo que la leyenda nos quiere decir. Bien, hasta aquí espero que estemos bien. ¿Alguna pregunta? Creo que todo correcto. Bueno, si tienen preguntas, háganlas ahí, lo dejan en el chat. Y ya pues voy a poder estar revisándoles posteriormente, ¿ya? Bien, continuemos entonces. A ver, vamos con esta diapo que está aquí. Si ustedes observan las diapos con detenimiento, van a observar que cada uno de los colores tiene un sentido, ¿no? Por ejemplo, el color naranja, ¿no? No las rayas, sino el color naranja, es el área comercial del Hansa, de una de las ligas, bueno, la liga más importante del norte, la Liga Hansática. Y si ustedes ven la línea de morado, ustedes van a ver que esa es la ruta del Hansa. O sea, el área comercial del Hansa es diferente a las rutas que el Hansa sigue. Entonces, por ejemplo, los del Hansa traían productos del sur, desde la península ibérica, esa es la península ibérica, ¿no? Y llegaban hasta esta zona, ¿no? Y aquí era su área comercial, ¿no? Ellos aquí vendían y se desarrollaban, ¿no? Intercambiaban también. Por ejemplo, esto llegaba a Danzig, a Estrasburgo, Hamburgo, Anvers, Dortmund, Bistorf, Riga. Y ellos empezaban a traer de cada cosa tenían nuevos productos, ¿no? Por ejemplo, que tenían madera, trigo, ámbar, pieles, cera, ¿no? Tenían lana, estaño de esta zona. Esta liga es la más importante del norte y se llama la Liga Hansática. La Liga Hansática, pues su comercio llegaba hasta esta zona, hasta el estrecho de Gibraltar, que era la península ibérica. Hacia el otro lado del estrecho de Gibraltar, o sea, ya en el lado mediterráneo, encontramos, pues, si ustedes ven las líneas rojas, según la leyenda, esas son las rutas comerciales italianas. Toda esta zona es la zona de comercial italiana. Si ustedes se dan cuenta, los italianos para este entonces habían empezado a dominar, el mar Mediterráneo. Es más, los italianos habían logrado empezar a dominar no solo el mar Mediterráneo, sino es el paso hacia el Bósforo, o sea, Constantinopla y por lo tanto hacia el Mar Negro. Hay dos ciudades italianas que resaltan por encima de todas, ¿no? Por ejemplo, la primera ciudad se llama la ciudad de Génova, ¿no? Que ustedes van a verlo de color moradito, ¿no? Y la siguiente ciudad también que tiene muy buen comercio, ¿no? Y muy buen desarrollo comercial es la ciudad de Venecia. Dicha ciudad de Venecia está con un color rosadito ahí en la imagen, ¿no? Ahí lo pueden ver. Y pues, si ustedes se dan cuenta, quien tenía mayor influencia o su mayor área comercial se encontraba en el Mar Negro, ese es Génova, pues. Por eso es que algún día, ¿no? Ahí miren ustedes, el Mar Negro traían que tejidos, pieles, mieles, especies, es la ruta de la seda. Ahora, lo curioso es que junto con estos productos empezaron a venir unas ratas, ¿no? Eso también es conocido y justo hace un rato lo estábamos leyendo con el rey, con la muerte del rey, ¿no? Entonces,
empiezan a venir un grupo de ratas. Las ratas venían pues en los barcos y subían a los barcos, pero ¿quién iba a saber pues que las ratas tenían unas pulgas que traían una enfermedad, ¿no? Y esa enfermedad, cuando llega a Europa, empieza a matar tanta gente que algunos historiadores creen de que redujo pues a más del 30% de la población europea, ¿no? O sea, estamos hablando del 30% de la población. Eso es un número muy alto, ¿no? Pero esta peste fue tan radical, ¿no? Se llamó la peste negra o la peste bubónica, ¿no? Algunos son más fantasiosos, todavía dicen que la mitad de la población europea se redujo, ¿no? Pero esta peste afectó mucho. Y llegaban los barcos, y los barcos traían comida, traían especias, traían diferentes cosas de Oriente, y pues de Yapa te caía tu peste, ¿no? Entonces más o menos así, ¿no? Es más, ahí empezó a usarse la famosa palabra cuarentena, ¿no? Y ustedes habrán visto esas imágenes, esas personas que utilizaban pues unos grandes picos, ¿no? Como si fueran unos grandes picos, donde pues utilizaban algunas hierbas para poder evitar contaminarse del entorno, ¿no? Entonces las cosas fueron bastante complicadas con respecto a la peste negra, que también es conocida como la peste bubónica, que en realidad la peste negra o bubónica es una clasificación de la peste negra, porque la peste negra se manifiesta de muchas formas y una de ellas es con la presentación de bubas, ¿no? Con bolsitas de agua. Y entonces esas bubas eran negras, pues, esas bolsitas eran negras y te salían pues en las partes blandas, ¿no? En la axila, en la parte baja de las manos, ¿no? Te salía en medio de las piernas, es las bubas, ¿no? Las bubas. Y esas bubas pues terminaron dándole ese nombre, ¿no? La peste bubónica, le decían, ¿no? La famosa peste bubónica o peste negra. ¿Listo? Bien, hasta aquí espero poder haberlos ayudado un poco con respecto a ese punto de la peste negra. Hay mucho para hablar, sí, es más, habían ciudades que literalmente su población descendió tanto y el miedo era tanto de que empezaron a migrar. La experiencia de Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero estudiaba en la universidad y tuvo que cerrar la universidad porque había la peste negra, ¿no? Entonces, más o menos como el COVID, ¿no? Aunque el COVID no mató tanta gente, pero en realidad la peste negra sí, pues, ¿no? La peste negra. Bueno, hasta aquí con esta parte de la peste negra. Sigamos analizando el mapa. Entonces tenemos rutas comerciales y quienes dominan el mar Mediterráneo, ¿quiénes hemos dicho que son? Los italianos. Ahora, ustedes entenderán que algún día en la historia de la Edad Media, y para ya ir terminando con la Edad Media, algún día en la historia de la Edad Media, campeones, la ciudad principal de Roma de Oriente, o sea, de bizantinos, cae. Y esa ciudad se llama Constantinopla. Los turcos terminan tomándolo, ¿no? Mehmed II termina tomando Constantinopla, a pesar de que muchos habían intentado hacerlo. Hay una serie en Netflix, se llama Constantinopla, tienen que verla, es buenaza, ¿no? Que habla de la toma de Constantinopla y cómo Mehmed II intentó, pues, y lo logró, ¿no? A pesar de que muchos de sus antepasados habían intentado, pues, y no habían podido hacerlo, ¿no? Esas son las hazañas de Mehmed II. Cuando se bloquea Constantinopla, y aquí es lo que quiero, al punto que quiero llegar, miren, cuando se bloquea Constantinopla, estamos hablando que se bloquea el comercio hacia el Mar Negro. Ahora, ¿cuál será la ciudad italiana más afectada con el bloqueo de Constantinopla? Y aquí la sacas. La ciudad más afectada con el bloqueo de Constantinopla, ¿cuál será? Lúcete. La ciudad más afectada con el bloqueo de Constantinopla. La ciudad más afectada con el bloqueo de Constantinopla, campeones, es Venecia o Génova. Génova, pues. Miren las áreas comerciales. Miren ustedes, observen, pues, moradito, ¿no? Ahí está. Génova se afecta demasiado, ¿no? Génova se afecta tanto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, que Génova empieza a nacer o bueno, crece, los niños en Génova crecen con un nacionalismo desmedido. Profesor, ¿cómo así nacionalismo desmedido? Claro, porque los niños genoveses empezaban a entender de que Génova no podría volver a ser la gran Génova que en esos años se había logrado serlo, la gran potencia en el mundo, si es que no recuperaba sus terrenos o sus áreas comerciales en el Mar Negro. O sea, en otras palabras, su vínculo con la India. Por eso es que muchos niños en Génova nacían y eran cartógrafos, eran viajeros, ¿no? Astilleros, todos ellos tenían esa orientación, ¿no? Es más, uno de ellos, o bueno, los niños empezaban a crecer con esas ideas, ¿no? Y muchos empezaron a hacer proyectos para poder llegar a la India, ¿no? Y uno de esos proyectos, uno de ellos, pues es el que nosotros conocemos, ¿no? El de Cristóforo Colombo Fontana Rosa. Hay que entender que Cristóbal Colón o Cristóforo Colombo no es el único que hace proyectos con respecto a esto, porque recuerda que toda su nación está influenciada en eso, ¿no? Es más o menos como cuando ustedes hablan de Chile, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de Chile agarran y quieren traerse el Huáscar y toda la vaina cuando ganan un partido de fútbol. Bueno, en fin, más o menos así, pero con respecto al área comercial. Ellos, por ejemplo, si ustedes odian tanto a Chile, ellos odiaban tanto, pues, que los turcos hayan tomado, pues, su mar, ¿no?
ya no hayan permitido, no permitan ya el ingreso hacia el Bósforo. Con la caída de Constantinopla, muchas cosas empiezan a cambiar en Europa, al punto de que muchos sabios, muchos hombres muy inteligentes de Constantinopla, antes que caiga, porque los hombres sabios siempre saben qué va a pasar, ¿no? Al menos pues tienen una idea de lo que puede pasar. Por eso estos hombres sabios empezaron a migrar. ¿De dónde? Empezaron a migrar desde la zona de Constantinopla y empezaron a irse a las zonas italianas que estaban creciendo económicamente. Muchos de estos sabios, lo único que tenían para dar era su sabiduría, ¿no? Y muchos de los artistas también lo único que tenían para dar es su arte, ¿no? Pero esto generó de que lleguen nuevos pensamientos hacia Europa. Una Europa escolástica de esos años, una Europa de los papas de esos años, y pues los nuevos pensamientos criticaban la visión de los papas de esos tiempos. Hay que entender también que para ese contexto la burguesía y la iglesia empiezan una enemistad que hasta el día de hoy perdura. Bueno, en ciertos casos. Y esa enemistad es tan fuerte y se dio por causa de dinero. Profesor, ¿cómo así por causa de dinero? Claro, güey, porque recuerda que los cruzados le han pedido dinero, los señores feudales le han pedido dinero a la burguesía para que se los preste. Y lo interesante es que la burguesía, como ya no han podido ganar las cruzadas, no hay plata para devolverle a los señores feudales. Perdón, no hay plata para devolverle. ¿Qué estoy diciendo? A ver, de nuevo, repitamos. Los señores feudales se han prestado dinero de la burguesía. Y como la burguesía le está exigiendo su dinero, los señores feudales han fracasado. Las cruzadas han sido un fiasco, un fracaso completo. Y entonces los señores feudales no tienen cómo devolverle el dinero a los burgueses, ¿no? Es por esa razón, de que los burgueses empiezan hasta a enojarse con los señores feudales y les cobraban. Y entonces, ustedes saben que los señores feudales en la Edad Media tienen un aliado. Ese aliado se llama la iglesia. Y la iglesia salía a defender a los señores feudales, a aquellos que habían sido cruzados, aquellos que habían liderado las cruzadas, ¿no? Y salía a defender y le decía, ¿no? A los burgueses, ¿cómo es posible? Ustedes son avariciosos, ustedes son codiciosos, ustedes solamente piensan en el dinero. Y los burgueses decían, no, me llega lo que piensan, dame mi plata. Y entonces cuando justo esos pensamientos que están en contra de la escolástica, en que son antropocentristas, ya no teocentristas, empiezan a llegar a Europa, estos burgueses empiezan a financiarlos. ¿Por qué? Porque tienen un enemigo en común. Su enemiga, ¿quién es? La iglesia. Y si estos pensamientos, estas ideas, pueden afectar a la iglesia, ellos van a empezar a financiar todo lo que puedan estas ideas. Porque tienen su enemiga, que es la iglesia, que aún le debe dinero, ¿no? Y es al punto de que este movimiento, como habla del hombre como parte central, se le va a denominar humanismo. Y ustedes lo estudian en ese sector o en ese sector de la historia llamado el humanismo. ¿Qué es un movimiento que caracteriza? Antropocentrista, pues. ¿Qué más? Es antiescolástico, o sea, está en contra de la escolástica. ¿Qué más? Impulsa el uso de la razón. O sea, en otras palabras, pues está hablando, porque la escolástica hablaba, pues, de la fe, ¿no? De la fe. Era teocentrista, ¿no? Entonces ahora esto es completamente distinto, ¿no? Es un mundo nuevo, ¿no? Y entonces estas ideas empezaron a calar en la gente y empezaron a criticar a la gente. Ustedes recordarán la famosa historia de Giovanni Boccaccio, ¿no? El famoso de Cameron, ¿no? Donde empieza no solamente a describir la sociedad de su época, no solamente a hablar de la peste negra, sino también en poder criticar a las personas, criticar a los grupos, específicamente el clero, que hacían o cometían actos injustos, entre ellos no respetar su voto de castidad, romper su voto, su celibato sacerdotal, ¿no? Porque pues Boccaccio ahí habla de la famosa historia de meter al diablo en el infierno, que ustedes ya habrán conocido, ¿no? Ese es Boccaccio, ¿no? Por ejemplo, otro es Petrarca, ¿no? Y el capaz también muy curioso cuando critica es Erasmo de Rotterdam, ¿no? Que se dice que dedica su libro a Tomás Moro. Y él cuando habla de elogios a la locura, habla que la locura es la iglesia, ¿no? Porque la iglesia es la madre de los pecados capitales, porque ella ha hablado de eso, y pues, pero es ella quien tanto habla de que no se deben cometer, pero es ella quien la comete más, ¿no? Eso es lo curioso. Eso se llama Erasmo de Rotterdam. Y a ese movimiento se le ha denominado el humanismo. El humanismo que en Florencia va a tener frutos, va a tener como una de sus hijas al renacimiento cultural. Y es por eso que la gran mayoría de los pintores y escultores de la época, ellos eran críticos de la iglesia. Ellos, es más, pintaban en el Vaticano, sí señor, pero sus pinturas tienen un doble sentido. O sea, en otras palabras, esconden un mensaje. Entonces, la siguiente semana, cuando nosotros conversemos, vamos a ver esas pinturas, esas imágenes y los mensajes que esas imágenes transmiten. ¿Sí? Entonces, hasta aquí ya vamos a ir cerrando nuestra transmisión del día de hoy, ¿sí? Para poder ya conversar un poco más de esto la siguiente semana. Bien, señores, entonces, a conclusión general. Uno, las cruzadas son para recuperar Tierra Santa, que eso está en el papel, ¿no? Tierra Santa. Pero en realidad son para poder extender el sistema feudal, ¿correcto?
Ese es el deseo. ¿Quién era el señor feudal más grande de la historia? El Papa, ¿no? El hombre que tiene los estados pontificios. ¿Cuál es la única cruzada, pues, que hablamos de que fue un éxito? Es la primera cruzada. ¿Cómo le denominan a la cuarta cruzada donde los burgueses colocan dinero? La cruzada comercial, no lo olvides. Y cuando participan los tres reyes de Francia, del Sacro Imperio de Inglaterra, y estaba Ricardo Corazón de León, la cruzada de los reyes. Profesor, los burgueses han prestado dinero a los feudales, por lo tanto los feudales tienen que entregar algo a los burgueses. Las cartas pueblas. Con esto los burgueses que son autónomos en sus ciudades. La autonomía para sus ciudades. La carta puebla. Bien, hasta aquí espero que pues hayamos podido conversar un poquito, entender un poquito y ya vamos a seguir charlando más adelante sobre este tema. Bien chiquitos, un abrazo fuerte y ya nos reencontramos en otra sesión. Adiós.